Bienvenidos al 41º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy, 22 de mayo de 2025. Jueves, el método de Benjamin Franklin, espero que lo pruebes. El título del video de hoy lleva por título La técnica de Benjamin Franklin para dominar su destino. Los hombres que se han convertido en gigantes y han tenido la fuerza no solo para cambiar su vida, sino hasta para ayudar a que mejore el mundo, la forma en que vivimos, esos gigantes han logrado lo que han hecho gracias a sus cualidades, gracias a sus actitudes, a su carácter, a sus conocimientos. No ha sido casual de ello. Hoy vamos a explorar la técnica de Benjamin Franklin para construir virtudes que le sirvieron para ser el gran inventor que fue del pararrayos, un horno como calefactor, una serie de inventos. Fue también el político, el que ayudó a redactar la independencia de Estados Unidos. Fue también el hombre que ayudaba todos los días, fue el empresario, fue el periodista. Entonces todo eso lo plasma en una autobiografía que él escribe, y vamos hoy a develar cuál es la técnica que él sugiere para ir mejorando cada día. Vamos a ver esto, pero antes te invito a que hagas clic a la campanita y te suscribas para que haga más videos de este tipo. Ahora sí, nos vamos con el tema. Bueno, entonces, en primer lugar, diremos que Benjamin Franklin no fue una persona que haya nacido en una familia con muchas relaciones políticas o con mucho dinero, no. Su padre, tuvo 17 hijos, es decir, tuvo dos esposas. Y entonces Franklin comenta que, bueno, pues ahí vivían todos. Él recuerda, dice que a veces estaban sentados al mismo tiempo 13 de los hermanos ahí, ¿verdad? Había poco dinero para enviarlos a la escuela o para otra cosa. Entonces lo que hacía eh, el padre de Benjamin Franklin, era enseñarles un oficio a cada uno de ellos para que vivieran de eso. El padre de Benjamin Franklin se dedicaba a hacer velas y jabones, oficio que no le gustaba a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin soñaba con ir al mar, ¿verdad? Pero su padre no quería, era muy chico, no quería que se fuera pronto, pero él no quería aprender el oficio que le estaba enseñando el de la familia, el de hacer velas y jabones. Entonces, viendo esto, dijo, no, no, para que no se vaya a escapar, mejor lo llevó con su hermano. Su hermano tenía una imprenta para que le enseñara el oficio de la imprenta. Algo que le ayudaría mucho a Benjamin Franklin, porque él aquí empezó a devorar libros, le encantaba leer, y bueno, pues a la imprenta llegaban libros a imprimir, y entonces él empezó a ser un devorador de libros. Le gustaba escribir, debatir los libros, entonces empezó a desarrollar mucho su mente. No obstante, a su hermano no le gustaba a veces que tomara cierto protagonismo en la imprenta, que tuviera ciertas iniciativas. Y entonces Benjamin Franklin cuenta que a veces el hermano pues le pegaba, ¿verdad? Y esto no le gustaba a Benjamin Franklin, como le iba a gustar, ¿verdad? Y entonces decide escapar, decide irse a Nueva York, y ahí empiezan una serie de peripecias para, pues primero conseguir trabajo en una imprenta. Él se va casi sin dinero, y ahí le van ayudando y consigue trabajo finalmente en una imprenta. Él aprende muy rápido, lee mucho, se hace una persona necesaria. Bueno, en su autobiografía cuenta cómo todo el tránsito que hace, hasta un viaje que hace a Londres, porque ahí le dicen, oye, en Londres te van a ayudar a una imprenta. Mira, le dice un gobernador, yo te voy a ayudar a que allá te den dinero, ahí te van a dar dinero, vas a poner una imprenta, luego vas a venir acá. Le baja el cielo y las estrellas, y ya cuando llega a Londres no hay dinero, no hay nada. Entonces se ve en una situación difícil, pero estas dificultades de la vida le ayudan a sobresalir, hasta que más tarde se hace de su propia imprenta.
la persona para la que trabajaba pues era gastalón, no era organizado y acaba finalmente vendiéndole la imprenta. Él hace con sus virtudes que va cultivando, que pronto diremos cuál es el método. Él gracias a estas virtudes va prosperando, hace su propia imprenta, llega a crear un periódico. Es una persona que le gusta ayudar a la gente, le gusta ayudar a sus vecinos. Él ve que se inunda mucho la calle en esa época, ¿verdad? Entonces él dice, hay que empedrar la calle para que no nos llenemos de lodo. Luego ve que pues, el agua se estanca, pues hay que hacer unos canalitos a los lados. Va siempre proponiendo cosas, siempre proponiendo cosas. Él no se cierra a ninguna religión o a ninguna ideología, es muy abierto. Menciona en su biografía como algunos, por ejemplo, le gusta mucho un reverendo que va a hacer sus prédicas, pero él dice, él es muy abierto, y él si va a su iglesia un musulmán, él le deja hablar al musulmán y todo, con que sea para beneficio de todos, no le importa a ese reverendo pues la ideología. Bueno, así es Benjamin Franklin también, lo que le interesa siempre es el beneficio de todos, y por eso también lo van llamando en la política, lo van llamando, va escalando también, va conociendo gobernadores y va desarrollando al mismo tiempo, como lee mucho, un gran talento para la creatividad y la invención. Él pues, es bien conocido que descubre el pararrayos, pero también descubre los lentes, o inventa más bien los lentes bifocales, pero también inventa un horno que sirve de calefactor, pero él le llama horno del hogar, ¿verdad? En fin, tiene muchas cualidades Benjamin Franklin, y él después más tarde comenta que esto lo logra gracias a los hábitos que tiene. Él, el método que hace, señala, pues consta de varios pasos. En primer lugar, pues hace una planificación semanal. O sea, por semana, él hace una lista primero de 12 virtudes, después eran 13, pero de 12 virtudes que él se da cuenta que son importantes para triunfar en la vida. Hace lista de esas virtudes, las define con mucha claridad para que no haya confusión y empieza a tratar de ponerlas en práctica. Entonces él hace un plan semanal para impulsar una virtud. O sea, durante una semana trata de darse cuenta en qué cosas no tiene esa virtud, trata de irla implementando hasta que la tiene. Todos los días él divide su segmento diario, su día en varios segmentos. O sea, su día va de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Y siempre para el día se propone qué bien voy a hacer, qué cosa buena voy a hacer para ayudar a los demás. En la noche, al final del segmento del día, ya para dar las 10 de la noche, él checa qué cosas hizo bien de la virtud que está implementando, en qué cosas falló, y y también vio, bueno, las cosas que me propuse hacer bien, el bien las hice o no las hice. Entonces, ese es su registro diario que hace, o sea, su planificación semanal, luego su registro diario, luego la revisión y reflexión, que es la que estamos diciendo que al final del día la hace, y después, al final de la semana, revisa el ciclo completo, hace una revisión de toda su semana, cómo le fue su semana, qué fue, y planear la siguiente para implementar otra virtud. Entonces él cada semana él le llama como un curso, mi curso para aprender una nueva virtud durante una semana. Luego a la siguiente semana me voy otra, y así durante 13 semanas. Una vez que concluye las 13 semanas, inicia el ciclo con la primera virtud que hizo. Y así sucesivamente. Aquí en pantalla vamos a poner cómo él registraba ese cuadrito. Aquí está cómo hace ese cuadrito y cómo anota, ¿verdad? Él ponía puntitos en cosas que no había cumplido. Puntitos negros. Aquí yo puse unas cruces, puede ser como ustedes gusten, para mostrar donde no esté él cumpliendo. Entonces, como son 13 virtudes, durante 13 semanas cubría todo el ciclo y otra vez empezaba. Entonces, 13 por 4 da 52, que son las semanas que generalmente tiene un año. Por tanto, durante un año, él decía, cubro 4 ciclos completos de estas virtudes. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son estas 13 virtudes y cómo las define, porque él dice, es muy importante que las definamos. Si queda ambigua una virtud, pues realmente no se sabe
qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, primera virtud que él dice es la templanza. Hoy día los filósofos griegos y todavía antiguos usaban mucho la palabra templanza, que es lo que conocemos hoy como moderación. Moderación. Entonces, él la templanza decía que consistía en no comer hasta el hastío ni beber hasta la ebriedad. O sea, para él la templanza era moderación en el comer y en el beber. Segunda virtud era el silencio. Él decía, para él el silencio consistía en hablar solo lo que beneficia a otros o a uno mismo y evitar conversaciones triviales. Tercer virtud, orden le llamaba. Tener un lugar para cada cosa y un tiempo para cada ocupación. O sea, no solo era el orden de las cosas, sino el orden de sus actividades para ser productivo, ¿verdad? Cuarta virtud que implementó para él es resolución, hacer lo que se debe hacer, cumplir con lo que se ha decidido hacer. O sea, lo que ya me propuse, no lo dejo, híjole, siempre no, hacerlo a como dé lugar. Él en esto es gran parte de su éxito que siempre cumplía lo que decía, ¿verdad? Ponía todo su entusiasmo en hacerlo. Siguiente, frugalidad. ¿En qué consistía para él la frugalidad? No gastar más de lo necesario, evitar el desperdicio. Gracias a eso él pudo ahorrar y crear su imprenta, hacerla crecer, incluso ayudar a otros, después ayudar a alguien a poner una imprenta. Siguiente es la diligencia. Por diligencia él se refiere al trabajo constante, ¿verdad? Él dice, la diligencia es no perder el tiempo, estar ocupado siempre en algo útil, no en cualquier cosa, en cosas útiles, en cosas que te propongas. Luego, la séptima es la sinceridad. Él le dedica después varios párrafos a que él ve que es muy importante para hacer relaciones humanas fuertes, la sinceridad, la honestidad, el decir realmente lo que se piensa y lo que se va a hacer. Entonces, para él la sinceridad es no engañar y pensar y hablar con justicia. Y precisamente su siguiente virtud es la justicia, que consiste para él en no hacer daño a nadie y cumplir con los deberes hacia los demás. Él siempre recalcaba mucho como ciudadano, siempre estaba viendo cómo ayudo, cómo aporto, cómo participo en mi círculo social, en mi colonia. Luego la siguiente es la que él llama moderación, que es como la templanza, pero aquí él cuando habla de moderación dice evitar los extremos, no guardar resentimientos. O sea, aquí mucho se refiere a la parte de la actitud, o sea, no guardar resentimientos, ser moderado, también no tener una confianza excesiva en alguien, poco a poco la confianza. Él esto lo menciona con sus amigos, algunos amigos de niños que lo llegaron a decepcionar. Bueno, luego el siguiente que menciona él es la limpieza. La limpieza, dice él, mantener la limpieza del cuerpo, de la ropa y la vivienda. Para él pues, era muy importante porque pues, es la imagen que se da, es la medida en que si la gente te ve limpio, dice, bueno, pues él le dedica tiempo a su persona y está dedicado entonces a ser diligente. La siguiente es la tranquilidad. Dice, no desconcentrarse o molestarse por nimiedades o accidentes inevitables, ¿verdad? Es decir, lo que va a ocurrir, ahora sí como que veíamos cuando los estoicos, hay cosas que no podemos cambiar, que así son, entonces en estas cosas, pues aceptarlas, ¿verdad? Entonces por eso en la tranquilidad decía eso, no desconcentrarse o molestarse por nimiedades o accidentes inevitables. Él decía, pues los accidentes existen, perdón, los accidentes existen, pero pues como no los podemos evitar, pues hay que afrontarlos simplemente, ¿verdad? Entonces esta era otra virtud. La virtud 12, la castidad. Dice, para él era practicar el acto sexual solo por salud o para formar la familia, evitando los excesos, ¿verdad? Sobre todo él decía, excesos que conduzcan muchas veces a la pérdida de la imagen y la respetabilidad de la persona. Estos eran las primeras 12 virtudes que él incluyó. Pero después preguntándole a los amigos, a un amigo le dijo, oye, ¿qué te parecen estas? Un amigo le dijo, creo que te falta una muy importante. ¿Cuál? La humildad. Porque tú a veces eres muy soberbio. Cuando hablas como que siempre tienes la razón. Ok, tienes muchos argumentos, sabes mucho, pero tu forma de hablar no es humilde. Hablas como
como si estuvieras por encima de los demás. Entonces él se dio cuenta que era cierto, dijo, es cierto, y hizo gran esfuerzo para cambiar esa situación, y entonces introdujo el concepto de humildad, y aquí mucho él decía, humildad para mí es imitar a Jesús y a Sócrates. Él era un gran lector y le gustaba la filosofía socrática, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, pues así como Sócrates, que al final lo envenenan, lo obligan a autoenvenenarse con la cicuta, y él muy tranquilo acepta la justicia y se mantiene firme en sus principios, ¿verdad? Él era una persona, a pesar de que sabía, pues, humilde, igual que Jesús, ¿verdad? Entonces él es lo que la 13ª virtud que él aconseja. Entonces, bueno, vamos a decir aquí que estas virtudes fueron diseñadas para ser practicadas una a una hasta que se convirtieron en hábitos permanentes en la vida cotidiana de Benjamin Franklin. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? En conclusión, Franklin creía que la felicidad estaba estrechamente relacionada con la virtud y la mejora personal. Al esforzarse por vivir de acuerdo con las 13 virtudes que ya mencioné hace un momento, Franklin buscaba no solo ser una mejor persona, sino también encontrar una felicidad duradera y significativa. Franklin escribió que la satisfacción no solo proviene de alcanzar nuestras metas, que es importante, las alcanzaba, pero además también de valorar y apreciar aquello que hemos logrado. Y ahora te toca a ti. Comenta qué piensas de estas 13 virtudes. ¿Crees que en la época actual puedan ayudar a que nos vaya mejor día a día en conjunto con las personas que nos rodean? Y dime si tú estarías dispuesto a impulsar alguna de estas virtudes con este novedoso método de Benjamin Franklin. Y antes de despedirme nuevamente, te invito a que te suscribas a este canal, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Me despido con la frase del día, que dice: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Dicha por Benjamin Franklin, el personaje de este video. Nos vemos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. Hasta pronto.